Bueno, mis hermanos, aquí estamos dándole la gloria a Dios, dándole gracias por este nuevo día, por la oportunidad que nos da de perseverar, de caminar en su camino, de ver su gloria, de ver la luz de un nuevo día. Gracias a Él por todas las bendiciones, gracias por cada uno de ustedes, los que empiezan a conectarse, que están pendientes del tiempo de la palabra, del tiempo de la enseñanza, que quieren tener una comunión con Dios. Aquí estamos, hermanos, saludándoles, dándoles la bienvenida y deseando el mejor y más bendecido de los días. Cada día Dios dice que la bendición postrera será mayor que la primera. Aquí estamos, vamos a empezar, vamos a orar al Señor, seguimos con esta, estudiando los ingredientes necesarios, digámoslo así, los ingredientes necesarios para que haya una oración eficaz. Vamos a estar hablando de esto. Creo que tenemos mucha necesidad de aprender acerca de la oración, porque estamos viviendo tiempos difíciles en que necesitamos orar y necesitamos que nuestra oración sea eficaz, que nuestra oración pase de ser una rutina diaria religiosa a que sea una oración efectiva de poder, que nos libre de todos estos males, de todas estas angustias, de todas estas necesidades, y que traiga a nuestra vida la firmeza, la certeza, la convicción, la fortaleza para permanecer en la fe. Oremos al Señor, pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle entendimiento y pidámosle también, hermano, por aquellos que necesitan, hermano, de nuestra oración. Al final lo vamos a hacer, vamos a orar un poquito al final por Gloria Gómez, Beatriz Aguilar, Herbert Martínez. Herbert Martínez todos estos están afectados por el COVID. Marisa González, problema de gestación. Francisco Luis Ramírez, desechado ya de los médicos por el cáncer, pero sabemos que Dios no desecha a nadie. Richard Durán pide una restauración acerca de su normalidad, su movilidad, porque tuvo un accidente cerebrovascular que lo tiene limitado. Y la parte económica también tenemos a nuestro hermano Elmer en el lago Calima también. Pues con toda esta cuestión que no hay turismo, no hay en lo que él trabaja, pues la economía está por el suelo. Y sobre todas estas cosas tenemos que orar, y por eso necesitamos aprender acerca de la oración, para que nuestra oración sea eficaz, sea efectiva. Le damos gracias a Dios y nos encomendamos a Él. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, te damos gracias, bendecimos tu santo y precioso nombre. Te damos, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, te damos la adoración, Señor. Exaltamos tu gloria, tu poder, tu misericordia, exaltamos tu grandeza, tu santidad, tu fidelidad. Padre maravilloso, tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres poderoso Dios y eres eterno Salvador. Ayúdanos, Padre, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda abrir a tu verdad. Nuestro corazón, Señor, pueda ser compatible, Señor, con tu fidelidad, pueda ser compatible con, Señor, con el conocimiento que nos estás impartiendo cada día, con la revelación de tu palabra, la que has asignado para nosotros, Señor. Como pueblo tuyo, Señor, necesitamos, Señor, una comunicación eficaz contigo, una comunicación perfecta, Señor, una oración, Señor, que suba delante de tu trono como incienso grato, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, para que siempre haya en nosotros, Señor, el discernimiento, haya en nosotros, Dios mío, Señor, la facultad de poder servirte, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder glorificarte, de poder exaltar tu nombre, de poder proclamar tu grandeza y poder proclamar, Señor, tu misericordia. Ayúdanos, Dios, para que siempre, Señor, nuestro corazón esté dispuesto para toda buena obra. Danos, Dios mío, la certeza de que estamos haciendo las cosas a la manera tuya y no a la manera nuestra, Señor. Enséñanos a orar, Padre. Enséñanos, Dios mío, a disponer nuestro corazón,
a quebrantar, Dios mío, Señor, bendito Dios, todo impedimento, a derribar toda barrera. Somos más que vencedores, somos instrumentos en tus manos, somos tus hijos, somos, Dios mío, tu pueblo, Padre. Y necesitamos, Dios mío, de tu presencia, necesitamos de tu amor, necesitamos, Dios mío, de tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Padre Dios, para que siempre haya en nosotros, Señor, la disposición, Señor, para buscar tu rostro. Oramos, Señor, y pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre maravilloso, para disponer nuestro corazón, que nos ayudes a abrir el entendimiento, que nos abra las Escrituras, que derrames una unción poderosa de revelación, Señor, de tu bendita palabra, y que podamos poner por obra todo mandamiento que tú nos expresas a través de las Escrituras, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, estamos hablando de la oración eficaz, pero más que todo de los ingredientes necesarios para que haya una oración eficaz. Anoche expresábamos que necesitamos ser efectivos en la oración. Tenemos enfermos en nuestra casa muchas veces, dificultades, problemas económicos, sociales a veces, hermano, de convivencia. Y dice uno, hermano, ore el Señor, ore, ¿por qué no ora? Sí, estoy orando, pero está peor la cosa, no pasa nada. Aunque hay veces que la oración puede ser bien dirigida y que Dios tiene que probar la fe y que Dios tiene que tratar con nosotros, también es cierto que muchas veces no pasa nada porque sencillamente la oración no produce nada en el campo espiritual. ¿Por qué? Porque hay ingredientes necesarios, me explico. Usted puede tener todos los ingredientes necesarios para hacer una buena comida. Pongámosle una buen pastel, una buena torta allí. Pero se le olvidó poner el dulce. Quedó bien, con buena textura, quedó con todo quedó bien. Pero donde le faltó el dulce. Entonces, nadie va a querer esa torta. Nadie la va a querer. Asimismo, es en lo espiritual, si nosotros ponemos los ingredientes necesarios para que haya una buena oración, pues no va a pasar nada con la oración, nadie la va a aceptar, nadie la va a querer, en este caso Dios, porque Él tiene parámetros en los cuales nosotros nos tenemos que mover. Bueno, anoche hablamos acerca de uno de los ingredientes necesarios, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es poder confesar el pecado, es poder, ya dijimos que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al que tenemos que darle cuenta. Y vimos también que el pecado nos separa de Dios. No se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni su oído se ha grabado para no oír, pero son nuestras iniquidades las que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. También vimos que la vida religiosa no nos ayuda, la vida religiosa no nos justifica, digámoslo así, delante de Dios. Tenemos el fariseo y el publicano orando con mucha elocuencia, con mucha prestancia, pero no pasaba nada. Y por último vimos la actitud del corazón. Vimos que la actitud del corazón, hay pecados por omisión, hay pecados por comisión y hay pecados por intención. Entonces, todas estas cosas, a veces el pecado se confiesa cuando se comete, pero no cuando se desea, no por la intención. Entonces, eso tenemos que arreglarlo, tenemos que ponernos en paz con Dios. Y todo este caso, vimos varios ejemplos, el caso de Moisés en Egipto, vimos el caso de David con Betsabé, vimos el caso de Saúl, ¿no? Saúl dijo, he hecho todo lo que me mandaste, pero ahora no lo había hecho totalmente, no había hecho totalmente toda la tarea, entonces prácticamente no hizo nada, porque lo que hizo fue meterse en problemas con el Señor, porque el profeta lo reprende, le dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora otro ingrediente necesario para la oración. Indiscutiblemente la fe. Y aquí tenemos que separar lo que es la fe de la voluntad de Dios. La fe es la confiabilidad
nuestra en lo que Dios dice, hace, pide o proclama. Conocer la voluntad de Dios es el conocimiento mediante el cual yo puedo hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a ir primero, digámoslo, con, con la intensidad para orar. La intensidad para orar también determina la efectividad de la oración. Hay mucha gente que dice, bueno, uno ora y le pide a Dios y ya, suficiente, ya Dios sabe. Sí, pero es que él tiene parámetros. Bueno, vamos a empezar entonces diciendo que la intensidad de la oración tiene que ver con el conocer la voluntad de Dios. Cuando yo conozco, o sea, cuando tengo el conocimiento, que todos estos tres puntos están unidos, están entrelazados, la fe, la intensidad y el conocimiento de la voluntad de Dios. La intensidad para orar tiene que ver con el conocimiento que yo tenga de Dios, y el conocimiento que yo tenga de Dios tiene que ver con la fe que yo proclamo, que yo desarrollo, que yo utilizo para enfrentar cada conflicto. Muchas veces se ora de una forma religiosa, ¿no? Pues ya todo el mundo sabe que hay que orar. ¿Tiene un problema? Ore. Se tuvo dificultad aquí, ore. Que tal cosa, ore. Sí, ya estamos saturados de eso, ya sabemos, ya mecánicamente a veces hasta oramos, porque es como un sensor. Problema, oración. Y oramos a veces, pero la oración no es efectiva. A eso es que yo quiero llegar. Bueno, vamos a mirar en Lucas capítulo 22. Mirad Lucas capítulo 22. Jesús ora en el Getsemaní. Ah, qué buen ejemplo. Porque el mejor ejemplo de oración es el Señor. Vamos a mirar la intensidad, conocer la voluntad de Dios y la confianza, o sea, la fe. Tres elementos que, aunque tenemos que analizarlos individualmente, van unidos. Es como si se amalgaman, como si fuera uno solo. Capítulo 22, verso 39, perdón. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Oiga, él se fue como solía, él acostumbraba a ir al monte de los olivos. Aquí hay algo más que hablar de esto, acerca de la intensidad de la oración. A veces nosotros tenemos que orar en sitios difíciles. Él solía ir al monte de los olivos a orar. Él no iba a ni a coger guayabas, hermano. Era una costumbre. Uno debe tener un lugar específico, un lugar especialísimo donde uno puede orar con intensidad. Yo, por ejemplo, perdónenme, algunos dirán que sí, pero ¿qué hacemos si no somos iguales, hermano? Cada uno tiene un temperamento, tiene un ambiente, tiene un hábitat, tiene un pensamiento, tiene unos conceptos, tiene unas opiniones que son respetabilísimas. ¿Ve? Yo digo que la inspiración para orar debe ser la bondad y la majestad de nuestro Dios. Escúcheme, yo no creo, y lo sigo diciendo, no lo condeno porque esto no se puede condenar, cada uno le estoy diciendo, pero quiero que me entienda, le estoy repitiendo, cada uno tiene su forma, su estilo, su temperamento, sus sentimientos, todo, pero lo que no me inspira a orar no debe ser la música. Hay gente que si no tiene una musiquita de fondo no puede orar. ¿Ve? Y es respetabilísimo y es bueno que lo hagan, es bueno. El que lo haga así, bueno, con tales que ore efectivamente. Y no importa si tiene música o si tiene allá un tambor que le esté golpeando, lo que sea, lo que lo inspire. Pero la inspiración más grande debe ser el sacrificio de Cristo. Lo que el Señor hizo por nosotros, y vamos a mirarlo. Bueno, entonces dice aquí, entonces uno tiene que tener un lugar donde uno se sienta bien. Posiblemente usted es en su casa, en su cuarto, posiblemente es allí con la musiquita ahí suave. Ese puede ser el lugar preferido suyo y está bien. No digo que está mal. Cada uno debe tener un lugar. Él acostumbraba irse al Monte de los Olivos.
¿Allá se sentía bien? Yo supongo que sí, porque es la oración más intensa que el Señor hace. Entonces dice, y sus discípulos también le siguieron. Entonces quiere decir que dependiendo los hábitos que nosotros tengamos, hábitos de oración, la gente que está con nosotros va a querer seguir nuestros pasos. Ellos van a ver la efectividad de una vida de oración. Ellos van a ver allí el compromiso de una vida de oración. Ellos van a ver allí muchas cosas, hermano. Espera, quito mi copita de aquí porque estoy aquí como muy estrecho y ya sé que la voy a embarrar, pero ya no. Bueno, entonces debe tener un lugar específico para orar. A ver, yo lo hago como nunca. El mejor lugar para orar es que yo me sienta bien, que el ambiente me favorezca, que yo tenga y tenga por este lugar. Aquí donde nos congregamos. Aquí yo estoy solo. Cuando estábamos congregándonos también yo necesitaba orar allí y yo venía para acá y cerraba la puerta y aquí adentro ahí camino, me tiro al piso, grito, hablo duro, a veces me quedo callado, lo que sea, pero eso es un ingrediente bueno. Lógicamente que cuando usted tiene una necesidad, usted no tiene que arrancar si usted tiene, como ejemplo, si usted tiene como sitio preferido su cuarto y usted está en otra ciudad o en un momento difícil, en un hospital, en una clínica, usted no dicen, permítame, bájame bajo de esta camilla, voy a ir para mi cuarto a orar. No, eso es ridículo, pero lo que digo es que lo primero, un ingrediente necesario es tener un lugar para orar, porque ese lugar lo va a usted se va a identificar con la oración, usted va a aprender a orar, usted va a aprender a clamar, va a aprender a poner las cosas delante de Dios cuando usted no tiene quien lo escuche, cuando usted no tiene quien lo critique, cuando usted no tiene quien lo censure. Ay, pero así no se ora, está orando mal. Ay, pero usted ¿por qué hace esto? ¿Por qué levanta la voz? ¿Por qué no hay, Dios no es sordo? Dígale, no, pero tampoco sufre de nervios para yo no poder hablar duro. Le dice, clama a mí, yo te responderé. Eso es un problema grande. Es un problema grande, que tenemos que hablar del clamor ya como un capítulo aparte, pero la mayoría de cristianos no les gusta clamar, no saben clamar. La mayoría, no dije todos, la gran mayoría no sabe clamar, no son capaces de derramar su corazón en un clamor delante de Dios, no son capaces, no pueden, tienen cosas que los cohiben, tienen cosas que, ¿por qué? Porque se acostumbraron a orar en medio de la gente, en medio en la sala de su casa, en medio de la visita, están allí y tienen un problema y ellos, mientras los otros están discutiendo allá, ellos están aquí, hay pacitico, no pueden derramar su corazón, no pueden expresar sus sentimientos, no pueden expresar sus emociones, y entonces eso hace que ellos se acostumbren a una oración así, pasiva, una oración pasiva. Cuando uno mira, uno examina como pastor, uno examina porque la Biblia dice que debemos ser diligentes en conocer el estado de nuestras ovejas. Cuando uno mira la condición espiritual de cada oveja, uno dice, bueno, sí, conoce la palabra y todo, pero no es temeroso de Dios. Y conoce la palabra, ¿qué pasa? Él habla la palabra, sabe aconsejar, sabe decir, pero no es temeroso de Dios, hace cosas indebidas. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene que ponerla, tiene que ejecutarla, tiene que digerirla, tiene que entenderla a través de la oración, a través de la relación con Dios, a través de que Dios le hable. Orar es hablar con Dios. Yo hablo con Dios, les pongo mis pensamientos, le pongo mis conceptos, mis opiniones, mis necesidades, y Él, a su vez, me habla su palabra. Entonces esa palabra que yo leo, esa palabra que yo estudio, esa palabra que me están predicando, yo la conozco, pero no sé utilizarla, no sé utilizarla. Mire, esto no es algo, permítame, yo le doy un versículo aquí para que usted me pueda entender. Mire cómo dice la Biblia.
Dice, y sobre todo tomad el yelmo del Espíritu, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Mire cómo dice la Biblia. Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, una súplica, por ejemplo, una súplica es un clamor. Es algo que nosotros no podemos hacer a veces. A ver, me explico. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro porque de esto se trata. Usted y yo necesitamos un lugar de oración, un lugar secreto. Nosotros necesitamos un lugar. Allí vamos a desarrollar el espíritu de oración. Allí vamos a desarrollar nuestra vida espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene una compañera de trabajo o tiene una hermana en la iglesia que está atravesando un momento de crisis y le dice, ay hermano, ¿por qué no hace un favor? Ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Y usted se pone a orar en su casa y se va a orar delante de su mujer, allá se ganó un problema, porque ya se la chantó como amante. Entonces usted debe tener un lugar secreto, un lugar donde usted puede expresar, no sé si me dice entender, donde puede expresar usted, pueda mostrar, pueda decirle a Dios de lo profundo de su corazón lo que usted necesita, lo que usted siente, lo que usted proclama. Entonces el Señor va al Getsemaní. Dice, y los discípulos le siguieron. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Por qué nosotros debemos orar? ¿Por qué nosotros tenemos que orar? Imagínese usted orando para no entrar en tentación, para no caer en tentación, delante de su mujer y de sus hijos. Porque haciéndolo en la mesa del comedor, por ejemplo. No lo puede hacer. Esa es una oración íntima. Esa es una oración personal. Esa es una oración, hay cosas que uno tiene que decir al Padre. Hay cosas que uno tiene que decir delante de Dios que no se puede decir delante de todo el mundo. Yo sé de la oración privada, yo sé de la oración pública, yo sé de la oración congregacional. Eso son cosas diferentes. Cuando levantamos un clamor generalizado, estamos clamando por algo. Yo le digo, clama a Dios. ¿Por qué le digo yo que clame? Porque tiene que ejercitarse, hermano. Tiene que ejercitarse en todo lo que Dios ha establecido como mecanismos de solución para nuestras necesidades. Y luego dice aquí, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, está a una distancia de un tiro de piedra, más o menos, póngale usted unos 15 metros. Algunos dicen de 15 a 20 metros. Entonces dice, y se arrodilló diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire, él, observe, los discípulos siguen, y entonces él se apartó de ellos, los recomendó, dijo, primero oren para que no caigan en tentación. Luego se aparta de ellos y se postra y ora diciendo, dígame, ¿cómo si nosotros miramos aquí, Lucas no fue discípulo, no fue apóstol, no fue de los discípulos pues que andaban con Jesús, de los 12, pero Lucas narra, que escribe este evangelio, narra, dice las palabras que Jesús dijo. ¿Por qué él narra, o Mateo narra las palabras que el Señor dijo? Porque esas palabras se oyeron, la oyeron todos sus discípulos, se generalizaron. Ahora Lucas es un cronista, hace la forma como de un cronista, es inspirado por el Espíritu Santo, pero investigando cada cosa, él puede recopilar la oración que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque se escuchó, o sea, él clamó. Él tuvo esa fuerza, él tuvo esa necesidad, entiéndalo. Hay oraciones que usted tiene la necesidad de clamar.
Usted tiene la necesidad de ir delante de Dios. Y hay gente que está a su lado que lo va a acompañar en esa oración. Hay gente que tiene una misma condición espiritual, no le van a criticar, no lo van a juzgar, no lo van a hacer nada de eso. Y él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso le decía que la intensidad de la oración y la voluntad y la fe van de la mano. Entonces aquí, ¿por qué está orando el Señor? Porque le está pidiendo al Señor que cambie su voluntad. Hermano, yo no había oído eso. Pues yo sí. Es lo que yo veo ahí, es que él conoce la voluntad del Padre. Él la conoce. Porque él sabe, él lo dijo muchas veces. El Hijo del Hombre tiene que ir y sufrir de su nación y de los gentiles y ser muerto y va a ser crucificado y va a resucitar al tercer día. Sus discípulos lo sabían. Él les decía, pero cuando llega la hora de la hora, él va al Padre. Y le dice, Señor, esto es muy duro, ir a ser cargado con el pecado, no la muerte. Él sabía de su resurrección, y lo dijo muchas veces. Ahora, en esta oración él dice, Señor, yo vengo a ver si es posible que tu voluntad se mueva a favor mío. Si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Cuál copa? La copa del sufrimiento, del pecado, de la crucifixión como un delincuente, como un pecador, de ser cargado con nuestro pecado. Pero luego le dice, pero que no sea como yo quiero. O sea que él sabía que lo que él quería en ese momento y la voluntad del Padre eran diferentes. Él oraba ¿para qué? Para que eso se unificara. Él oraba para que la voluntad del Padre se diera y pudiera Dios aceptar el deseo del corazón del Señor, que ese es uno de los secretos más grandes que hay en la oración, que nosotros queremos que Dios haga cosas, queremos que Dios se mueva, pero entonces no sabemos orar, porque no le decimos, Señor, yo quiero esto, pero que no sea conforme a mi voluntad, porque nosotros no estamos decididos a ceder nuestra voluntad. Nosotros no estamos convencidos de que la voluntad de Dios sea la perfecta y la nuestra sea la que tiene que cambiar. Y siempre oramos y decimos que no sea, Señor, si oramos por un enfermo, si tenemos un familiar enfermo, le decimos, Señor, pues yo quiero que lo sanes, pero si es tu voluntad, y si no, pues llévatelo. Sí, porque algo le queda. Algo le queda de ese deceso, pero la verdad es que no pensamos nosotros en Dios, en la voluntad de Dios, no pensamos en lo espiritual, estamos pensando en nuestro beneficio, en lo que nosotros queremos, en lo que la persona por la cual estamos orando necesita, quiere o desea. Siempre estamos pensando en detrimento del reino, y eso no puede ser así. Entonces aquí me encuentro yo con algunas cosas importantes. Y luego le dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo? Necesitaba fortalecerse y luego fue que se debilitó. Luego fue que se debilitó con la oración. Ahí hay una buena pregunta. Va a orar, se aparta de los discípulos, clama. Ellos escuchan, la oración está copiada. Si no hubiera sido así, esto no fue dictado por Dios. En el Evangelio de Lucas es una forma como un cronista, él investigó diligentemente, fue a las fuentes, en este caso los 3 discípulos. Y entonces escribe la oración. Ahora dice, y se apareció, dice Lucas, dice que se apareció un ángel para fortalecerlo. O sea que el Señor con su oración hizo que el mundo espiritual se moviera, hizo que los ángeles se movieran, hizo mover, porque los ángeles son poderosos para ejecutar la palabra de Dios, Salmo 103, versículo 20. Él hizo mover los ángeles con esa oración, hizo que el mundo espiritual de Dios, el mundo espiritual de la luz viniera. ¿Y para qué lo viene a fortalecer el Señor? Viene a fortalecerlo porque para que él acepte que esa no es la voluntad de Dios, pasar la copa.
ni forma. Si es, entonces, a ver, le digo, necesitamos mover el mundo espiritual a favor nuestro, porque hay cosas que Dios no nos va a permitir, hay cosas que Dios no nos va a dar y no nos podemos derrumbar. Hay cosas que Dios no nos va a conceder y no podemos nosotros derrumbarnos porque sencillamente Dios no nos contestó de la manera que nosotros creíamos la oración que hicimos y que hemos estado haciendo y que por muchos años hemos hecho. Que eso es lo que no entendemos. Y entonces Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, la intensidad de la oración, aquí volvemos a lo mismo, la voluntad de Dios tiene que llevar una intensidad. Yo estoy orando con intensidad porque conozco la voluntad de Dios, yo conozco, estoy hablando del Señor, ¿no? El Señor conoce que tiene que ir a la cruz, el Señor conoce que vino a por pecadores, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Él lo sabe. Él lo sabe. Eso en un momento, en la agonía que él tiene, la agonía, escúcheme, ¿qué es la agonía? La agonía, ella está a punto de morirse. Él toma otra versión y le dice, mi alma está muy triste, que tengo ganas de morirme. Cuando vemos el texto en Mateo. Aquí dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Ya él puso delante de Dios la petición. Sabe cuál es la voluntad de Dios. Ahora, muere el mundo espiritual. Se le aparece el ángel para fortalecerse. ¿Cómo lo fortalece? La Biblia no dice. Pero vino un ángel para fortalecerle. ¿Habló con él? No sé. No sé, porque la Biblia lo dice. Yo no creo porque él está hablando al Padre. De pronto el ángel vino para darle un toque, puede ser. Entonces aquí dice, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era un éxtasis. Está comprobado que un éxtasis de eso dilata los vasos sanguíneos y la persona puede sudar sangre. Está comprobado científicamente eso, la agonía, la intensidad con que él oraba, la vehemencia con que él oraba, aún conociendo la voluntad del Padre. Pero él no quería desagradar al Padre, quería hacer su voluntad. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahí yo no entiendo. Sí lo entiendo, pero no todo. ¿Cómo es posible que ya eso me lo tendrá que explicar el Señor cuando yo llegue allá, o los discípulos? Que ellos lo ven orando con esa intensidad y se quedan dormidos. ¿Cómo es posible que usted se ponga a orar en su casa con tanta intensidad y tanta pasión, y tanta vehemencia y tanta convicción, y cuando usted va a voltear a ver, están dormidos? A causa de la tristeza. Sí, ¿por qué estaban tristes? Porque el Señor también estaba triste. Mire, se lo voy a mostrar. Vamos a Mateo, el capítulo 26. Mateo capítulo 26, en el versículo 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se posó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire, y aquí en Lucas nos narra que oraba con mucha intensidad. En Mateo no, eso es un evangelio sinóptico, son evangelios sinópticos, o sea, se complementan uno con otro, tienen diferentes propósitos, tienen diferente revelación.
bueno, no diferente, tienen otras revelaciones más para nosotros poder, según el propósito para el cual fue escrito. Bueno, miremos esto un poco más. Están tristes porque el Señor está diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y entonces se llenaron de pronto de tristeza, de sentimientos, pues se quedaron dormidos. El Señor les reprocha. En Mateo dice: no han sido capaces de orar conmigo ni siquiera una hora. O sea, me aman tanto. Perdón, hermano, yo tengo que hablar de esto, porque esto está en la Escritura. Voy a ir al texto de Mateo. Entonces, verso 40 del capítulo 26, dice: vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que ellos se dejaron vencer de la carne. Su espíritu estaba dispuesto a orar. Ellos se fueron detrás de él. Ellos sabían a qué iba el Señor al Getsemaní. Ellos conocían al Señor. Ellos sabían que él se apartaba a orar al monte. El monte era el lugar preferido del Señor. Entonces se van para allá. Su espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y eso es una de las cosas que yo le quiero hablar. La debilidad de la carne es lo que no nos deja orar. Y la única manera de vencer la debilidad de la carne es con un espíritu fuerte, es con un espíritu de oración, es con un espíritu de súplica, es con un espíritu de comunión con Dios. Es la única manera de vencer la carne. Y si usted y yo no podemos vencer la carne para orar, mucho menos vamos a poder vencer la carne en medio de la tentación. Regreso al texto de Lucas. Y entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en la agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de agua que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo: ¿por qué dormís? Dice en Lucas: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Observe, vuelvo al texto de Lucas. Estoy en Lucas capítulo 22. Verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Verso 40. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Qué tenían que hacer ellos? Orar para que la carne, porque la tentación viene es a través de la carne, el diablo va a usar para tentarnos la carne. Mire que no supieron entender. Ellos no supieron entenderlo, nosotros tampoco lo entendemos a ratos. Y dice: orad para que no entréis en tentación, y se apartó a distancia como una piedra. Pero bueno, sigue el relato y al final vuelve y le repite 2 veces lo mismo. Al final le dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es la oración lo que nos mantiene vivos, despiertos. Es la oración la que hace que nuestros sentidos espirituales estén activos, estén vigilantes. Es la oración la que nos... ser vigilante es darnos cuenta de las circunstancias que nos rodean, saber cómo opera el enemigo, saber qué problemas podemos tener por no orar. ¿Cuántos creyentes que no oran? ¿Cuántos que están criticando la oración? ¿Cuántos que dicen que no es necesario tanta oración? Que por todo ora. ¿Sabe por qué? Porque su carne es débil. Su espíritu está dispuesto, porque el espíritu está guiado por el Espíritu de Dios. Ellos saben que tienen que orar. Ellos saben, pero arrancan a orar y a los 10 minutos paran. ¿Por qué paran? Porque no tienen disposición. Sí tienen disposición, pero no pueden más, porque la carne es débil.
y entra la debilidad, y ellos, en vez de, como hizo el Señor, que movió el mundo espiritual y descendió un ángel para fortalecerlo, ahora los ángeles no se ven. Algunas veces sí se han manifestado, pero si usted está orando y usted persiste y lucha con su carne y lucha hasta que se suelte en oración, ¿quién le dijo que no vino un ángel para fortalecerlo? ¿Quién dice que que usted no pudo romper eso porque vino un ángel? Usted estaba a punto de desmayar, pero algo lo impulsó y usted siguió luchando hasta que se soltó y venció. ¿Quién le dice a usted que también no vino un ángel para fortalecerlo? Aquí es donde nosotros tenemos que hablar de eso. E indiscutiblemente, le dije yo, la intensidad tiene que ver con el conocimiento de Dios. Él sabe a qué el Padre lo ha enviado. Usted y yo sabemos a qué el Padre nos ha enviado. Más sin embargo, usted y yo no oramos para ver si, para que el Señor diga, Señor, una oración, le pongo un ejemplo. Señor, tu palabra dice que tenemos que amar y perdonar. Pero Señor, yo no entiendo, ¿por qué? ¿No será mejor como matarlos y enviártelos, Señor? ¿O por qué no los matas tú? Porque yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué mejor no le hablas, le perdonas, oras por él? Vence la carne, hermano. Venza la carne para que no entre en tentación. Venza la carne. Usted conoce la voluntad de Dios, que tiene que orar por sus enemigos, tiene que orar por los que le hacen mal, tiene que orar por los que lo afrentan. Así, hermano, eso dice, bienaventurados sois, porque así hacían con los profetas que fueron antes de vosotros. Ustedes son bienaventurados cuando digan toda clase de maldad sobre vosotros mintiendo. Mas sin embargo, cuando dicen algo mintiendo y a veces de cierto, nos ponemos en contra de la palabra. Y en vez de orar, nos dejamos vencer por la carne, nos vence la tentación y entonces nos quedamos dormidos. La mayoría de creyentes están dormidos, la gran mayoría de creyentes están dormidos en los laureles, porque no oran. Porque creen que nomás es, Padre, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, yo me encomiendo a ti, pongo esta obra delante de ti, voy a ir a tal parte, pido tu protección, cúbreme con tu sangre preciosa, ya está cubierto. Hacemos oraciones así, yo reprendo al diablo, reprendo todo, pues está bien, hay que hacerlo. No digo que no hay que hacerlo. Yo no digo que no hay que hacerlo. Pero estamos venciendo la carne. Usted tiene una vida devocional, usted tiene una vida de oración. A mí me han criticado porque yo digo, bueno, yo siempre, pues, todo este tiempo que llevo aquí, desde que yo empecé mi ministerio, yo oro en la mañana, 1 hora, hacemos de oración aquí en este lugar. Y ahora, pues, cuando me toca irme de pronto me toca salir y no puedo estar, entonces yo madrugo a orar porque yo no puedo bajar mi nivel de oración. Yo no puedo darle lugar al diablo. Yo no puedo dejar debilitarme, no me puedo debilitar por la carne. No me puedo debilitar por la carne, escúcheme bien. Yo no puedo acostarme a dormir porque sencillamente tengo muchos sueños y no tengo, ay Señor, mañana oro. No, yo tengo que orar. Yo no sé si esa es la última vez que yo me acueste y me acosté sin orar y me despierto a saber dónde. En el cielo, pues no hay problema. Y luego es que uno por no orar se puede ir al infierno. Pues sí, hermano, porque si pecó y no se arrepintió. La oración nos da esa opción. Bueno, entonces la intensidad. La intensidad mueve el mundo espiritual. La intensidad hace que los... A ver, Pablo está preso en...
ver, espérese a ver. Ay, padre, se me fue aquí. Hechos 16. Espérese a ver. Me gusta mostrarle la Biblia para que usted analice, piense, conceptúe. A ver. Vamos a mirar. Encarcelados en Filipos. A ver. Versículo 25. Los azotan, los meten al calabozo, allá a la cárcel. Pero a la medianoche, versículo 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Están clamando. Están clamando. Entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La oración de Pablo, si usted no lo quiere entender así, es su problema. Terremoto. La oración de Pablo hizo temblar la tierra. Por la oración de Pablo no solamente se liberó él, sino que se liberaron todos los que estaban con él. Y eran delincuentes. No eran cristianos carnales, eran delincuentes. Entonces la oración tiene mucho poder. Viéndolo desde ese punto de vista. La oración tiene mucho poder. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí dice, ellos a la medianoche orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No dice el Señor en la palabra, el mismo apóstol Pablo escribe, si hablan todos en lenguas y entra algún inconverso, no dirán que están locos. Pero si en cambio si están hablando la palabra, si profetizan, si le hacen entender a la gente su pecado, es lo que quiere decir, si proclaman, profetizar es proclamar la palabra. El que llega nuevo no será reargudido, no será convencido por todos, y postrado sobre su rostro adorará a Dios. Mire, y entra alguien y termina en el piso adorando a Dios. ¿Cómo usted puede entender eso? Cuando está hablando de orar en lenguas, y que no oren todos en lenguas, que más bien profeticen, porque es decir, que haya entendimiento de lo que se está hablando. Si nosotros miramos en el capítulo 11 de Números, para que no vaya a creer que es solamente Pablo el que hace que sucedan cosas. Escuche bien, Pablo hizo temblar la tierra. Pero mira Moisés, capítulo 11, verso 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, fuego de Dios. Se encendió en ellos fuego de Dios. Descendió fuego del cielo y quemó el campamento. Y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Mira la diferencia. El pueblo clama a Moisés, pero Moisés clama a Dios. Qué tan tremendo, ¿no? ¿Por qué toda esa pólvora que gastan en Moisés no la gastaron en Dios? Es una forma de ser pólvora. Energía, fuerza, vigor. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Este ora y hace que el fuego se apague. Fuego que Dios encendió. O sea que la oración puede hacer que se apague la ira de Dios. Entonces la oración tiene mucho, mucho, mucho que estudiar.
Mucho que ver, hermano querido. Entonces, si nosotros miramos, hermano, más textos de la oración, está lleno. Debe pues a tratar de buscar uno, a ver dónde será que está. Ay, Señor, por acá, Samuel. A ver dónde está Samuel. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice aquí, vamos a ver. Aquí, verso 18 del capítulo 12, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces Samuel oró e hizo tronar los cielos, y cayó agua, cayó lluvia. Ni hablar de Elías, Elías también. Pero para que vean que no solamente fue Elías, que esto no es un cuento, que eso no es un pasaje así como para exaltar la superioridad espiritual. No, hombre, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y Samuel vive. Entonces, quiero que entienda, la intensidad, la pasión con que uno clame, depende del conocimiento que uno tenga a quien clama. El pueblo clamó a Moisés. Usted y yo, ¿a quién clamamos? Porque ese hay un problema. La gente clama de muchas formas. Yo he visto clamores a una imagen, a un hombre. ¿Ah? ¿Por qué con ese mismo clamor no vamos delante de Dios? ¿Por qué el pueblo clama a Moisés? Porque la carne es débil. Porque se requiere, ahí es donde la intensidad de la oración nos da, en la relación con Dios, nos da un conocimiento de Dios. Eso del conocimiento de Dios se traduce en fe. Y esa fe tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, porque la fe es la expresión de lo que Dios, de la obediencia a su mandamiento, a su palabra. Primera de Juan 5. Primera de Juan capítulo 5. Por aquí está. Entonces, mi hermano, le repito, el Señor ora con intensidad. Número uno dijimos, hay que tener un lugar específico de oración, preferido de oración, donde nosotros podamos desarrollar el espíritu de oración. La oración es un espíritu, es espíritu de oración. Ya le muestro el texto. Número dos, tenemos que orar según la voluntad del Padre. El Señor la conocía. Y el Señor no pudo cambiar la voluntad del Padre. Él sabía la voluntad del Padre. Él no pecó por orar así. Él no pecó por pedirle a Dios que si era posible. Le dijo, Señor, no sé si tú tendrás un plan B, me darás esta forma de salir de esto, Señor, pues yo no quiero más allá, hasta aquí quiero llegar yo, por favor actúa. Por él sabía la voluntad de Dios, él sabía, por eso cuando fortalecido por el Espíritu, por pues el ángel que vino, entonces dijo, vámonos muchachos, ya, ustedes siguen durmiendo, ¿no? Velad y orad para que no entre en tentación.
Y mire que esa oración, eso que le dijo el Señor, si Pedro hubiera orado con ellos, yo creo positivamente que él no hubiera negado al Señor. La debilidad de la carne, él se hubiera fortalecido igual. Al mismo ángel lo ha fortalecido, u otro. Pero lo primero que hizo fue negarlo. Mire, no lo estoy juzgando por haberlo negado. Creo que yo lo hubiera hecho igual. Porque, porque así es. Estaba por medio de su integridad física y la carne débil. Bueno, a ver. Eh, estas cosas, verso 13. 5:13 de la primera carta de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Escuche, estas cosas les he escrito, todo esto que está aquí, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Escuche bien. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La pregunta es, esta es la confianza que tenemos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué confianza tenemos nosotros en el Señor cuando pedimos que se haga nuestra voluntad y no la de Él? ¿Qué confianza es esa? Cuando queremos que todo sea a la manera nuestra. Y aquí hay que hablarlo, hermano, porque muchos cristianos recurren a esos mecanismos. Había una persona que no me quiero ni acordar de su nombre, que decía un hombre, porque arrepiéntase. No me conviene ahora arrepentirme. Imagínense. Si la Biblia dice que Él ha mandado a los hombres que se arrepientan en todo lugar. Y él dice, no, es que no me conviene arrepentirme ahora. O sea que la vida espiritual de una persona así es de acuerdo a su conveniencia. ¿Por qué será muchas veces que nosotros no oramos? Dije no oramos. ¿Será porque nosotros sabemos que si oramos tenemos que hacer la voluntad de Dios y obviando la oración podemos ir a hacer lo que queramos? Lo hablo en negocios, en inversiones, en cosas. Que hay gente que se ora intensamente para que Dios nos provea algo. Y nos lo provee Dios y ahora ¿cómo lo invertimos? Ahora ya no oramos porque ya lo tenemos. Y entonces esto lo manejo yo a mi manera. Y no tiene que manejarlo el mismo que nos dio las cosas. El mismo que nos las dio no nos va a seguir guiando para que eso produzca, para que eso sea efectivo, para que eso sea de mayor bendición. Creo que aquí estamos equivocados. Creo que aquí estamos completamente equivocados. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque hay gente que dice, no, pues yo he orado, ore usted por mí porque Él a usted lo oye. ¿Por qué será? Porque pide cosas conforme a la voluntad de Él o no. Ay, Señor, esto es complicado. La intensidad con que nosotros oramos, el conocimiento que tengamos de Dios y la fe. No hemos hablado todavía de la fe. Creo que por la tarde nos toca hablar un poquitico más de la fe acerca de la oración. Por ahora vamos a orar. Vamos a orar. Y yo sé que usted ha entendido lo que es la oración. Número uno, se lo repito, tenga un lugar
especial para orar, donde usted pueda desplegar todo ese potencial que Dios ha puesto en usted, de conocimiento, de revelación, de carácter, porque la fe y la oración nos dan un carácter, donde usted pueda expresar a Dios sus sentimientos, sus pasiones, donde usted pueda decirle a Dios todo lo que usted quiere. Eso le va a hacer que desarrolle el espíritu de oración. Después, cuando usted le toque orar delante de otras personas o en una comunidad, pues lo va a hacer igual, lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque ha desarrollado el espíritu de oración. Ya es una persona que sabe orar con inteligencia, con sabiduría. ¿Ve? Pero recuerde, así nomás rápidamente. Pablo hizo temblar la tierra con la oración. Moisés apagó el fuego de Dios. La ira de Dios la apagó con oración. Y aquí tenemos que saber cómo se puede apagar este virus. Y número 3, de los 3 ejemplos que vimos, el profeta Samuel hizo tronar los cielos, hizo que lloviera, para demostrarle al pueblo la grandeza de Dios. Oremos al Señor, vamos a pedirle a Dios por estas personas y enseguida vamos a participar de la Santa Cena. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre eterno, glorificamos tu presencia, exaltamos tu poder, te damos gracias, proclamamos tu grandeza, tu santidad. Te pedimos de todo corazón que nos ayudes a entender, que nos des la capacidad, Señor, de fluir, que nos des la capacidad, Señor, de entender la oración, que nos des la capacidad, Señor, bendito Dios de los cielos, de asimilar tu palabra. Señor, esta es la confianza que tenemos en ti, esta es la confianza, Señor. Yo sé que si pido algo conforme a tu voluntad, tú me oyes, Señor. Tú me oyes, Dios, porque tú quieres que yo haga tu voluntad, y yo te oro a ti para que tú me ayudes a hacerla, para que tú me ayudes, me dé mecanismo, me dé sabiduría, me des entendimiento, me dé lineamiento, Dios mío, Señor, a través de los cuales yo me pueda mover para agradarte, para hacer tu voluntad, para honrarte, para bendecirte, para alimentar las ovejas, para sostener a tu pueblo, Señor, en estos tiempos de crisis, para alimentarlos, Dios mío, para que ellos aprendan a orar, para que aprendan a clamar, para que aprendan, Dios mío, a buscar tu rostro, Padre, para que, Dios mío, cada día podamos ser capaces, Señor, en oración por nuestras vidas, por nuestra familia, Señor, los negocios, Dios mío, la parte económica, Dios de los cielos, la seguridad, Señor, el ser protegidos, el ser guardados, Señor, por el poder de la palabra, Señor, en medio de la crisis, Dios mío, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, a darte el honor y la gloria, a darte la alabanza, a darte la adoración, a darte la exaltación, Señor, a proclamar que tú eres Dios fiel, a proclamar que tú eres Dios eterno, que tú eres Dios glorioso, que eres Dios poderoso, que eres excelso, Salvador, que eres bendito, Rey de reyes, Señor de los señores, que eres Padre de gloria, que eres el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Señor. Ayúdanos, Señor, que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en ti, que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda, oh Dios de los cielos, sumergir en tu voluntad, podamos entender que la voluntad tuya, Señor, es lo que tú quieres que hagamos, que ninguno se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, que día a día podamos llegar delante de ti, Señor, bendito Dios, con intensidad, con pasión, que podamos tener una comunión, bendito Dios, directa contigo, acercarnos confiadamente a ti, Señor, y ser conscientes de la necesidad que tenemos de orar, Padre, y orar por estas personas, Dios mío, que están necesitadas. Ellos, Dios mío, han puesto, Dios mío, como el pueblo de Israel clamaba a Moisés y Moisés clamaba a ti. Muchas veces nos encontramos en las mismas condiciones, Dios mío, Señor, con un clamor generalizado de nuestros hermanos, de la iglesia, Señor, de personas que ni siquiera conocen de ti, suplicando, Señor, una sanidad, suplicando vida, suplicando, Dios mío, Señor, restauración, Padre. Y hoy levantamos nuestra oración a ti, sabiendo que la voluntad tuya es que ninguno se pierda, Padre. Yo ruego por estas personas, ruego primero por su alma, por su salvación, ruego primero, Dios mío,
Señor, encima de todo, Señor, que ellos puedan conocerte, que puedan confiar en ti, que se puedan soltar en tus brazos, que puedan tener una experiencia contigo, Señor, que puedan, Dios mío, reconocerte en todos sus caminos, Padre, que ellos puedan, Señor, nacer de nuevo, que ellos puedan, Dios mío, ver tu gloria, Padre, por Gloria Gómez, por Beatriz, Señor, bendito Dios, Beatriz Aguilar, y por Herbert Martínez, Dios mío, que ellos puedan, Dios mío, Señor, salir de esa crisis, Señor, del COVID, Dios mío, Señor, que seas tú, Señor, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo misericordia, trayendo poder, trayendo, Dios mío, Señor, una unción, Señor, que pudra esos yugos, Señor, que quite esas cargas, Padre, igualmente por Maritza, Dios mío, Señor, que ella pueda continuar, Señor, con su gestación, bendito Dios, de forma, Dios mío, Señor, normal, Señor, que tú la bendigas, Señor, bendito Dios, que perdone, Dios mío, todo desfase, toda iniquidad, que perdone, Dios mío, Señor, toda palabra necia, Dios mío. Muchas veces, Dios mío, somos causantes de nuestros propios problemas, Señor, a través de no saber hablar, a través de no saber, Dios mío, Señor, retener, Dios mío, nuestras palabras, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo te pido también, Señor, por Richard, Dios mío, Richard Durán, Dios mío, superar, Señor, esa parálisis, Dios mío, que le dé las fuerzas, el vigor, la inteligencia, que operes un milagro de gloria, Señor, ordenando sus sentidos, ordenando, Dios mío, Señor, su sistema nervioso, Dios mío, Señor, restaurando su cerebro, restaurando, Señor, todo aquello que se haya dañado, Dios mío, bendito Dios, de repente, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, el Señor, Padre, también, Señor, la parte económica, Dios mío, Señor, de nuestros hermanos, tales como el hermano Elmer, Señor, allá, Señor, en el lago Calima, Dios mío, los que tienen que vivir, Señor, de funciones, de actividades, Señor, que no están permitidas en este momento. ¿Cómo van a sustentarse, mi Dios? Pero tú haces salir tu sol sobre justos e injustos, tú das alimento a todo ser viviente. Yo sé que tú no lo vas a desamparar, menos, Dios mío, cuando invocan tu nombre, cuando creen tu palabra, cuando, Dios mío, claman a ti, cuando buscan tu rostro, Padre. Yo sé que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, que la vida, Dios mío, Señor, que tú quieres que llevemos es una vida, Dios mío, de fe, una vida de entrega, una vida de sumisión, una vida, Dios mío, Señor, de dependencia de ti. Tenemos la seguridad que si pedimos algo conforme a tu voluntad nos oye, Dios mío, y si tú nos oyes, tenemos resuelto el problema. Señor, entonces, Dios mío, las peticiones que te hemos hecho están solucionadas, están en nuestra mano, están, Dios mío, Señor, asignadas, Dios mío, por tu divino poder, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, yo te alabo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te bendigo con todo el corazón. Te doy gracias, proclamo tu grandeza, proclamo tu santidad, proclamo tu misericordia, proclamo tu favor, proclamo, Dios mío, que tú eres Rey, eterno, santo y maravilloso, Dios de dioses y Señor de los señores. Padre, muchas gracias, Señor. Bendice a estos hermanos, Dios mío, que día a día, Señor, perseveran también, Señor, a través de las redes, a través, Dios mío, Señor, con la oración, con la palabra, Dios mío, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Padre. Señor, en el nombre glorioso de Cristo, Señor, te doy gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, unidos en un mismo espíritu, Señor, para suplicar, Señor, tu ministración, para suplicar, Señor, tu misericordia, para suplicar tu intervención en nuestra vida, Señor. Señor, tenemos el testimonio de Cristo en nuestras manos, el pan y la copa, Señor. Señor, el pan, Señor, que figura de tu cuerpo, el cual, Señor, bendito, tú entregaste por nosotros, en el cual fue cargado el pecado, la iniquidad, y por tu herida fuimos nosotros curados, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Decimos tu santo y precioso nombre, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo y bendice, Dios mío, nuestras familias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Gracias te damos y glorificamos tu santo y poderoso nombre. Señor, bendice desde el cielo, levanta tu mano, bendice este pan y esta copa, los cuales nosotros bendecimos igualmente aquí en la tierra, Señor. Y bendice tu pueblo, Señor. Bendice, Dios mío, la iglesia, todo aquel que por la fe participa de tu cena, de tu cuerpo y de tu sangre. Bendícelos abundantemente.
Los que no lo pueden hacer porque no estaban preparados, porque no lo tienen igualmente, Señor, puedan ser consolados en sus corazones, Dios mío. Aquellos que desechan estos elementos, Dios mío, no los tomes en cuenta su ignorancia, sino, Dios mío, bendícelos, Dios mío, que puedan comprender la importancia, Dios mío, de caminar en fe. En el nombre de Jesús, yo bendigo el pan y la copa y bendigo tu nombre santo y creo en tu favor eterno, Señor. Te damos gracias y glorificamos tu nombre eterno, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad todo de él, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Igualmente tomaste la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria mía. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Muchas gracias, eterno Dios. Yo anuncio, Señor, tu venida. Anuncio, Dios mío, Señor, el beneficio de la cruz y la resurrección. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Comamos el pan, recordando que el cuerpo de Cristo fue cargado, el cuerpo de Cristo cargó con el pecado, con la iniquidad, y fue cargado también con nuestra enfermedad, que por su herida nosotros fuimos curados. Amén. Comamos el pan. Muchas gracias, Señor. Esta copa es figura, símbolo de la sangre de Cristo, que se derramó por nosotros. Nos ha limpiado y ha establecido un nuevo pacto con mejores promesas. Yo declaro, Señor, que nuestras casas están cubiertas con la sangre de Cristo. Nuestros cuerpos están marcados, sellados con la sangre de Cristo. Que el Señor, Padre maravilloso, ninguna plaga podrá entrar, el destructor no podrá entrar en nosotros ni en nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús Cristo el Señor. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia y muchas gracias por tu fidelidad. Oramos a ti, Señor, para que, Dios mío, podamos conservar la fe, podamos vencer la carne y podamos, Dios mío, Señor, evitar la tentación con un espíritu de oración, de clamor, de búsqueda, cada día con más intensidad hacia ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a hablar un poquito más de la oración en la tarde. A ver si cambiamos de tema ya el lunes. Tenemos preguntas y respuestas. Espero que hayan las preguntas suficientes. Ojalá referente a la oración y esos conceptos equivocados. Dios les bendiga, les guarde, les prospere, les anime, les fortalezca, los ayude y los guíe. Y a las 6 de la tarde la invitación para, con la ayuda de Dios, estar aquí continuando con la enseñanza. La paz de Cristo llene sus corazones. Amén.